Secundaria segundo grado. Matemáticas. Teselados 2. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Con el aprendizaje esperado, deduce y usa las relaciones entre los ángulos de los polígonos en la construcción de polígonos regulares. Soy la maestra Jessica Adriana López y es un gusto poder acompañarlos durante esta sesión. El día de hoy analizaremos las características de teselados para que, posteriormente, puedan crear su propio diseño. ¿Están listas? ¿Están listos? Acompáñenme. Para iniciar, ¿qué observan en la siguiente imagen? Observen bien. ¿Qué formas tiene? ¿Qué piensan que es? ¿Ya lo saben? ¡Correcto! Se trata de una iguana. ¿Cómo lo supieron? Veamos otra imagen. ¿Qué observan? ¿De qué piensan que se trata? ¿Pueden saber qué es? Sí, tiene colores muy bonitos y llamativos, pero ¿qué será? ¿Ya lo tienen? Bueno, es una serpiente jarretera, también conocida como culebra rayada. ¿Sabían que las hembras se pueden distinguir por ser más largas que los machos? Pueden llegar a medir hasta 1 metro y tener hasta 80 crías. Si les interesó este dato, los invito a investigar más, encontrarán información muy sorprendente. Continuemos. ¿Quieren ver otra imagen? Veámosla. ¿Les es familiar? Observen detenidamente la superficie. ¿Qué formas se encuentran? ¿Ya saben de qué se trata? Fácil, ¿verdad? Efectivamente, es una piña. Veamos la última imagen. ¿Qué observan? ¿Conocen las figuras que hay en ella? ¿Pueden identificar de qué se trata? Muy bien. Se trata de un museo ubicado en la Ciudad de México, único por su arquitectura y además contemporáneo. Es el Museo Soumaya. Fue diseñado por el arquitecto mexicano Fernando Romero. El museo se inauguró en el año 2011. Tiene fuerte impacto por su forma, pero además porque está cubierto por hexágonos de aluminio. Ahora, observemos. ¿Qué tienen en común las imágenes? ¡Claro! Algo que podemos afirmar es que 2 imágenes corresponden a animales, una a una fruta y otra a un edificio. Pero, ¿qué características tienen en común? ¿Ya las identificaron? ¿Cómo son las formas que tienen en su superficie? En la iguana solamente es un tipo de polígono irregular el que se repite, mientras que en la serpiente, además de tener cierta regularidad en las formas, también tiene una regularidad en los colores. La piña se forma por 2 figuras, una es un polígono irregular y la otra se asemeja a un semicírculo y por último, el museo se forma por polígonos regulares que son hexágonos. A pesar de que muestran diferentes polígonos o formas, estos animales, frutas y arquitectura coinciden en que siguen un patrón o regularidad y recubren perfectamente toda su superficie. ¿Saben cómo se llama a este patrón? A ese patrón lo podemos llamar teselado. Entonces, ¿qué es un teselado? Un teselado es un patrón de figuras o polígonos que se repiten con regularidad para cubrir el plano o una superficie plana. Observen y analicen estas imágenes.
que corresponden a ejemplos de teselados. ¿Pueden identificar sus características? ¿Saben por qué pueden cubrir el plano? Continuemos para observar las características de los teselados y por qué algunas figuras pueden cubrir el plano. Las principales características de un teselado son: 1. Debe cubrir todo el plano sin que haya espacios, como el ejemplo de los hexágonos. 2. Las figuras o polígonos no deben superponerse, es decir, no pueden quedar una encima de otra. 3. Al coincidir un vértice de cada figura en un punto, la suma de los ángulos que ahí coinciden debe ser de 360 grados. ¿Saben cuántos tipos de teselados hay? Hay 3 tipos de teselados: los regulares, los semirregulares y los irregulares. Veamos las características de estos tipos de teselados. Los teselados regulares son aquellos que cubren el plano con polígonos regulares. Sin embargo, solamente hay 3 polígonos regulares con los que se puede cubrir completamente el plano. ¿Cuáles piensan que pueden ser? Exacto, son el triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono. ¿Saben a qué se debe esto? Esto se debe a que, si se unen un vértice de cada polígono en un mismo punto, los ángulos internos que ahí coinciden suman un ángulo de 360 grados. En el caso del triángulo equilátero, coinciden 1, 2, 3, 4, 5 y 6 triángulos en un punto. Recordemos que cada ángulo interno del triángulo equilátero mide 60 grados, por lo que multiplicando 60 grados por 6 se obtiene 360 grados. ¿Podrían explicar lo mismo para el hexágono y el cuadrado? Veamos. En el hexágono coinciden 1, 2, 3 figuras de estas. Sabemos que sus ángulos interiores miden 120 grados, por lo que se multiplica 120 grados por 3 y se obtiene 360 grados. Ahora, para el cuadrado, se unen en un mismo punto 1, 2, 3 y 4 cuadrados. Como sabemos, los ángulos internos de esta figura miden 90 grados, por lo que entonces se multiplica 90 grados por 4 y también obtenemos 360 grados. Veamos ahora los teselados semirregulares. Son aquellos que cubren el plano combinando 2 o más polígonos regulares. Veamos 2 ejemplos. ¿Qué polígonos se usan en el primer teselado? Así es, se forman con octágonos regulares y cuadrados. El segundo está compuesto por triángulos equiláteros y cuadrados. Cabe destacar que solamente se pueden formar 8 teselaciones semirregulares. Algunas variaciones pueden ser en los colores, pero al final es la misma isometría la que se repite. Con isometría me refiero a la transformación geométrica que tienen las figuras, como la rotación o traslación. Ahora veamos un ejemplo de teselaciones irregulares. ¿Saben cuáles son sus características? Muy bien, los teselados irregulares se forman con la combinación de polígonos regulares e irregulares y tienen un patrón que puede ir recubriendo el plano. Observen el ejemplo. ¿Pueden identificar los polígonos que se usan en el teselado? Correcto. Se utilizan hexágonos, triángulos y rombos. El triángulo y el hexágono que se usan en este teselado son regulares, pero no lo es el rombo. Este tipo de combinaciones son las que destacan a los teselados irregulares. Pero, ¿en dónde se pueden observar los teselados? Ustedes, ¿en dónde los han visto? Como vimos al inicio, los teselados los podemos encontrar en la naturaleza, en algunas plantas,
animales y minerales. También los encontramos en arquitectura, en obras de arte, en vitrales y en la vida cotidiana. Por ejemplo, en pisos, puertas, entre otros. En nuestro día a día, lo más común es encontrarlos en los pisos, cuando vamos por el parque, en la calle, en la plaza, en los mismos hogares. ¿Encuentran teselados en sus hogares? En nuestros hogares podemos encontrarlos ocasionalmente en las paredes, en los pisos, en las cortinas, en las puertas, en decoraciones, en ropa, etc. Es importante destacar que, para formar teselados, no hay ningún procedimiento específico. Más bien, depende de la creatividad de cada uno. A continuación, vamos a realizar un teselado. Pero, ¿cómo vamos a diseñar un teselado? Lo más importante es dejar fluir la creatividad. Posteriormente, diseñar una plantilla que pueda recubrir el plano, tomando en cuenta las características anteriormente vistas. ¿Les parece si vamos a realizar un ejemplo de cómo hacerlo? En este caso, vamos a partir de una de las figuras más sencillas, el cuadrado. Para ello, 1. Trazamos el cuadrado A, B, C, D. Si lo están haciendo en casa, les recomiendo que el cuadrado sea de 4 o 6 centímetros por lado. 2. Posteriormente, ubicamos los puntos medios de cada lado del cuadrado. Al punto medio de A, B le llamamos E. Al punto medio de B, C le llamamos F. Al punto medio de C, D le llamamos G. Y al punto medio de D, A le llamamos H. 3. Vamos a trazar un punto medio del segmento DG, que será el punto I. 4. Trazamos una semicircunferencia con radio DI y centro en I. De esta manera, se determina un semicírculo que quedará dentro del cuadrado. 5. Trazamos el punto medio de CG con un centro de otra semicircunferencia del mismo radio que la semicircunferencia anterior. El semicírculo así determinado quedará afuera del cuadrado. 6. Posteriormente, este trazo de los semicírculos se replica en el lado de AB del cuadrado, como se muestra en la imagen. 7. Continuamos con el mismo procedimiento para el lado AD. Se traza una semicircunferencia que puede quedar dentro del cuadrado y otra afuera. 8. Posteriormente, se replican estos trazos al lado BC. Si se recorta la figura por el contorno de las semicircunferencias, se obtiene una figura como la que se muestra. La figura recortada anterior será con la que se va a recubrir el plano. Los invito a que cubran una hoja blanca con esa plantilla. Luego, identifiquen dos figuras cualesquiera. Pueden hacerlo con un mismo color o con un número, como aquí hicimos con el número 1. Ahora, identifiquen la transformación que puede aplicarse en una para determinar el lugar de la otra. ¿Qué transformación se aplica a una figura con el número 1 para ubicar a la otra con el mismo número? Muy bien. Se aplica una traslación de derecha a izquierda o viceversa, como indican las flechas. Recuerden que, en este caso del cuadrado, para obtener la plantilla, los trazos que se realizaron en un lado se hicieron en la misma posición, en el lado paralelo. ¿Pueden relacionar estas isometrías con algunos movimientos de las figuras? Muy bien, en estos casos podemos usar la simetría axial, la simetría central, la rotación y también la traslación. Veamos otro ejemplo. Para este, nos basaremos en los mosaicos nazaríes. Estos mosaicos son muestra de la cultura musulmana en los que destacaron los conocimientos en geometría,
basada en la composición de movimientos de figuras en el plano. En esos mosaicos se distinguen muchos teselados. De los más destacados en la artesanía islámica son el hueso, el pétalo, la pajarita y el avión, entre otros. Sus mosaicos son de los más bellos por su estructura geométrica exacta. A continuación, realizaremos un acercamiento al teselado nazarí, el avión. Para ello, vamos a partir nuevamente del cuadrado. Allá en casa, sigan el procedimiento con un cuadrado de 6 centímetros por lado. 1. Les recomiendo poner letras en cada vértice del cuadrado para seguir las instrucciones. Iniciamos con el cuadrado A, B, C, D. 2. Se localizan los puntos medios de cada lado. El punto medio del lado AB es I. El punto medio del lado BC es F. G es el punto medio del lado CD y el punto medio del lado AD es el punto H. 3. Posteriormente, se trazan dos ejes de simetría del cuadrado que unen los puntos medios de lados opuestos, es decir, se unen G con I mediante un segmento y también F con H. 4. El punto de intersección de los segmentos GI y FH queda en el centro del cuadrado y lo llamamos K. 5. Se ubica el punto medio del segmento KH, que identificamos con la letra L. 6. Se unen los puntos G con L. 7. Se ubica el punto medio del segmento AH y se le nombra punto M. 8. Se unen los puntos M con I. 9. Continuamos con los trazos uniendo los puntos medios de los segmentos involucrados, como se muestran en la figura final A de color verde. Para poder obtener la plantilla, recorten el contorno de los trazos realizados como se muestra en la imagen. Deben obtener un polígono irregular. Borren todas las líneas para que su plantilla quede limpia. Una vez obtenida la plantilla, se inicia con el recubrimiento del plano. En media cartulina, vayan copiando o calcando la plantilla. La plantilla se puede ir rotando, cuidando que no se encime una figura ya trazada. También la pueden ir trasladando. Pueden ir coloreando de diferentes colores para que se distingan las isometrías que se realizan, además de que el mosaico es más atractivo visualmente. Observen que se van repitiendo los patrones. Han formado un teselado nazarí. Veamos ahora algunos de los movimientos que podemos hacer con esa figura para cubrir el plano. ¿Qué se hace con una figura amarilla para ubicarla en donde se encuentra la otra de ese mismo color? Muy bien. Estas figuras se pueden colocar una encima de la otra mediante una traslación. ¿Qué se hace con una figura amarilla para ubicarla en donde se encuentra la otra de color verde? Bien, aquí podemos distinguir una rotación. ¿Qué les parece el trabajo con teselados? Sí, a mí también me parece muy detallado y entretenido. Para evaluar lo que hemos aprendido hasta el momento, den respuesta a los siguientes cuestionamientos. Anoten sus conjeturas en sus cuadernos para que, posteriormente, las comparen con la información que se les presenta. ¿Qué es un teselado? ¿Cuál o cuáles de los siguientes incisos lo describe? Inciso A. Es un diseño personal. Inciso B. Se forma con polígonos irregulares y puede haber espacios. Inciso C. Es un patrón o regularidad que cubre completamente un plano. Inciso D. Recubre el plano combinando dos o más polígonos regulares. Podemos considerar algunas opciones como las que dan idea de lo que es un teselado
y, aunque se puede decir que puede ser un diseño personal, la característica más importante de las 4 opciones es que se trata de un patrón o regularidad que cubre completamente el plano. Además, se pueden formar teselados combinando polígonos regulares. ¿Cuáles son las características de un teselado semirregular? Inciso A. Recubre el plano con polígonos regulares. Inciso B. Se forma con polígonos regulares y puede haber espacios. Inciso C. Se forma con polígonos irregulares. Inciso D. Recubre el plano combinando 2 o más polígonos irregulares. ¿Qué opción u opciones eligieron? Muy bien, la opción correcta es D, ya que un teselado semirregular recubre el plano combinando 2 o más polígonos regulares. ¿Cuáles son las características de un teselado regular? Inciso A. Recubre el plano con polígonos regulares, el triángulo, cuadrado y hexágono. Inciso B. Se forma con polígonos regulares y puede haber espacios. Inciso C. Se forma con polígonos irregulares. Inciso D. Recubre el plano combinando polígonos regulares e irregulares. ¡Claro! La opción correcta es la A, ya que un teselado regular recubre el plano con polígonos regulares, el triángulo, cuadrado y hexágono. ¿Cuáles son las características de un teselado? Inciso A. Que haya huecos y que no se superpongan las figuras. Inciso B. Que no queden huecos y se superpongan las figuras. Inciso C. Que no se pueden rotar y trasladar las figuras para colocar una encima de otra. Inciso D. Que no queden huecos ni se superpongan las figuras. Muy bien, la opción correcta es la D, porque en los teselados no debe haber huecos entre las figuras ni se deben superponer una en otra. ¿Cómo se clasifican los teselados? Inciso A. Por el color de las figuras que lo forman. Inciso B. Por el tamaño de las figuras que lo forman. Inciso C. Por el tipo de figuras que lo forman. Inciso D. Por los ángulos de las figuras que lo forman. ¡Claro! Por el tipo de figuras que lo forman. Recordemos que esos teselados pueden ser regulares, semirregulares o irregulares. ¿Cuáles son las características de un teselado irregular? Inciso A. Recubre el plano con polígonos regulares, el triángulo, cuadrado y hexágono. Inciso B. Recubre el plano combinando polígonos regulares e irregulares. Inciso C. Se forma con polígonos o figuras irregulares. Inciso D. Se forma con polígonos regulares y puede haber espacios. Muy bien, la opción correcta es la B, es decir, un teselado irregular recubre el plano combinando polígonos regulares e irregulares. Continuemos con las preguntas. Si se tiene un cuadrado, un octágono regular y un triángulo equilátero con la misma medida en sus lados y se juntan lado a lado, ¿se puede formar un teselado con estas figuras? ¿Por qué? La respuesta correcta es no. Esto se debe a que la medida de los ángulos interiores del triángulo es de 60 grados, los del cuadrado 90 grados y los del octágono regular 135 grados. Y si se suman 90 grados más 60 grados más 135 grados,
se obtienen 285 grados, lo que significa que quedaría un espacio y no se cumpliría con una característica de un teselado, que es que no quede ningún espacio libre. ¿Cuáles son los polígonos regulares con los que se pueden formar teselados regulares? ¿Ya lo recordaron? Solamente son 3. Muy bien, únicamente son el triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono regular. Siguiente pregunta. ¿Cómo debe ser la medida del ángulo interior de un polígono regular para que pueda recubrir el plano? Aunque no se mencionó exactamente, vimos ejemplos con cada polígono regular que podía cubrir el plano. Recordemos que los ángulos interiores del triángulo equilátero miden 60 grados. Los del cuadrado miden 90 grados y los del hexágono regular 120 grados. ¿Qué tienen en común las medidas de los ángulos de estos polígonos? Muy bien, la medida de los ángulos interiores de las figuras mostradas son divisores de 360 grados. Y esa es la condición para que un polígono regular se pueda teselar el plano, ya que el ángulo que se forma al unirse en un mismo punto, los vértices de los polígonos es de 360 grados. Observen bien las siguientes figuras y contesten. ¿Piensan que con la siguiente figura se puede recubrir el plano? A quienes contestaron que sí, es correcto, ya que al ir trasladando la figura no se encima en otra y tampoco deja espacios sin cubrir. ¿Con cuál o cuáles de las siguientes figuras se puede cubrir un piso? Antes de contestar la pregunta, identifiquen al polígono base de cada figura. Muy bien, las figuras anteriores tuvieron como base un hexágono. Sin embargo, no con todas se puede recubrir el plano. ¿Ya identificaron con cuál sí es posible hacerlo? Exacto. Con las figuras que se puede cubrir un piso son la figura amarilla y la azul. ¿Cómo se sintieron con el trabajo realizado? Este tema nos permite ver la variedad que existe en las matemáticas y en geometría. Nos podemos dar cuenta que la geometría se encuentra en muchas partes y en diferentes campos, además de que se puede relacionar con otras disciplinas como lo es el arte. Como reto, realiza tu propio diseño de una plantilla. Elige qué tipo de teselado vas a crear: regular, semirregular o irregular. Toma en cuenta los aspectos revisados durante la sesión para que cumpla con los requisitos y características específicas de un teselado. Pon colores llamativos y cubre al menos media cartulina con tu diseño. Guarda tus evidencias para que posteriormente las puedas compartir con tus compañeras y compañeros, así como con tu profesora o profesor. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos en la próxima sesión. ¿Dónde? Aquí, en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.